Vamos a continuar con la exposición del doctor Carlos López Rengifo, de la Universidad Nacional del Centro del Perú, cuyo tema es Currículos de Matemática de Facultad de Educación de la Red RIFE. Aquí lo recibió con un fuerte y cariñoso aplauso. Entonces, 15 minutos. Y al final, todos los participantes que se encuentran en el evento podrán participar con las personas que se van a acercar a sus lugares portando un documento o un papelito para que puedan su tema de interés y puedan participar con algunas preguntas. Gracias. Adelante. Colega, buenas tardes. Presento básicamente un trabajo de análisis documental producto de una inquietud, dado que yo soy licenciada en Matemática y Física de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Ejerzo la docencia ahí y hay diversas posiciones, diversas posturas que al margen de los enfoques teóricos, al margen de las propuestas teóricas curriculares que existen sobre diversos componentes curriculares, se manifiestan, y más que propuestas teóricas, ya vienen a ser toma de decisiones en conjunto. Y bueno, con respecto a los currículos, una de las características, digamos, en estos momentos es la pertinencia del currículo. Entonces, ¿es un problema la pertinencia del currículo? Bueno, de acuerdo a cómo esté elaborado el currículo. Y también de acuerdo a cómo encaja las necesidades que tiene nuestra realidad educativa con lo que nosotros proponemos en la formación docente. Esto ha sido analizado, digamos, no solamente desde el punto de vista que habla, hay un estudio reciente de la OCDE que hace un análisis, digamos, del aspecto educativo y de la formación profesional en educación. Y bueno, plantea esa situación. No es que OCDE tenga la última palabra, sino que es un referente de, digamos, una institución que tiene los fondos necesarios y que por lo general encarga a instituciones de determinados contextos para que hagan los estudios y los análisis. Lo otro es la operacionalización del enfoque. ¿Es también un problema? Depende, ¿no? Porque todos los currículos en estos momentos, de todos los niveles, dicen que tenemos el enfoque por competencias, enfoque de competencias, enfoque en base a competencias. Sin embargo, en todos los currículos se adoptan diversas formas de operacionalizar, digamos, para utilizar un término de investigación, ese enfoque. Uno a través del desarrollo de capacidades, desarrollo de contenidos, a través de asignaturas, a través de módulos, en fin, poniendo énfasis en diferentes aspectos. En los currículos deben precisarse las estrategias de formación y evaluación de competencias. Forma de operacionalizar. Encontramos en un trabajo reciente, donde está Martínez, Tobón y Romero, una revista que está, si no me equivoco, en la plataforma Cielo, donde precisa de que todos en estos momentos están desarrollando currículos por competencias, con el enfoque de competencias, en base a competencias, pero en ninguno se precisa cómo hacer ese trabajo, cómo lograr lo que se propone y cómo evaluar esas competencias. El mismo Tobón, que es uno de los, digamos, referentes principales de todos los investigadores en currículum. Y también tenemos la evaluación de competencias, como competencia, como un saber hacer, como, digamos, medir los desempeños, el nivel de logro a través de los desempeños.
ya lo hablaron en la primera ponencia, se concretiza básicamente quien sabe evaluar un perfil de egreso. De esta forma hay, digamos, una necesidad de darle su espacio a esta evaluación de competencias y que sea correspondiente a, digamos, al enfoque propio de competencias. Entonces, este es, digamos, el planteamiento del problema, pero depende de cómo, con el ente que uno mire y de la forma como uno analice, al margen, repito, de los enfoques teóricos que uno pueda tener. Se aplicó la técnica de análisis documental, se utilizó la ficha de registro, básicamente sobre los componentes curriculares y dentro de ellos los fundamentos, porque ahí encontramos, digamos, lo que plantea cada institución, cada carrera profesional, sobre lo que desea lograr y en qué se basa para hacerlo. El enfoque de competencias y perfil de egreso. El artículo tiene mucho más, simplemente me estoy centrando en algunos aspectos de este análisis por el tiempo que se tiene para la exposición. La población, a nivel nacional hay 24 escuelas profesionales que dan la formación para docente de matemáticas. La muestra es 5 escuelas profesionales que forman, son las de universidades que forman la red RIP. Está la Universidad Emilio Valdizán de Huánuco, está la Universidad San Cristóbal de Huamanga, la Universidad Nacional de Huancavelica, está la Universidad Nacional de Daniel Alcide en Torreón y la Universidad Nacional del Centro del Perú. Hemos analizado los 5 currículos que tienen también, aparte de esta característica de ser de matemática, 2 más, que son de reciente creación porque por la ley universitaria, por los estatutos, por los procesos de acreditación, casi todas las universidades han empezado una especie de reingeniería de sus currículos. Todos son frescos, todos son recientes. Y el otro es de que todas las formaciones de educación y matemática está acompañada de otra mención. Así tenemos que 2 de ellos son matemática y física, 2 matemática informática o matemática y computación, y uno de los 5 currículos que han sido analizados es matemática, física y computación. ¿Qué características tenemos? Con respecto, por ejemplo, a la pertinencia. Pertinencia se puede hablar desde muchos aspectos. Por ejemplo, el perfil de ingreso también es un rasgo, una característica de la pertinencia que debe tener. ¿Qué cosa exigimos nosotros a nuestros estudiantes en la carrera? Entonces, hay universidades que categorizan bien, por ejemplo, cómo debe ser ese perfil de ingreso. Por ejemplo, dimensión personal, 8 descriptores, 8 rasgos, en la dimensión profesional, en la dimensión social, etc. Otra universidad toma el perfil de ingreso tomando, digamos, el perfil de egreso de educación básica regular. Para ellos eso viene a ser el perfil de ingreso. Además, en otra universidad simplemente hay 12 descriptores donde están todas las habilidades, actitudes, etcétera, que debe tener el estudiante que desea ingresar o que ingresa a la carrera profesional. Y bueno, dentro de todo esto hay un rasgo, ya por el tiempo yo voy dando a manera de conclusiones. El perfil de ingreso se supone que es algo que nosotros como carrera profesional lo tenemos que exigir, digamos así entre comillas, a nuestros estudiantes para que ingresen a la carrera. Sin embargo, en las universidades nacionales, digamos, la forma de admisión es a través de los exámenes que todos conocemos y que en esos exámenes, según lo que se ha analizado, menos del 50% se evalúan a través de esos exámenes de admisión, que se supone deberían ser, digamos, el filtro para ver si se cumple o no el perfil de ingreso. Eso es a nivel nacional. Algunas universidades hacen acciones complementarias para de repente ver algo que pueda ver si de verdad cumplen esas actitudes, esos valores que no se pueden evaluar con lápiz y papel y menos por selección múltiple. Entonces, hay eso con respecto
al perfil de ingreso. Con respecto al perfil de ingreso, hay una mayor correspondencia entre todos los currículos. A pesar de que las formas de expresar son diferentes, en todas hay competencias blandas y competencias duras. Hay competencias que tienen que ver con la comunicación, con el pensamiento lógico, con el emprendimiento, análisis de la realidad nacional, etc. Son las competencias blandas que tienen que ver con lo personal, digamos así, y que básicamente están digamos, teñidas ahí con los estudios generales. Y la otra es las competencias ya de especialidad, de la profesión y de la especialidad. Entonces, todos coinciden, por ejemplo, en competencias relacionadas con la gestión educativa, competencias con la didáctica de la especialidad, competencias con la disciplina, competencias con la investigación. No hay ningún currículo que no tenga esas 4 competencias relacionadas ya con la profesión y con la especialidad. Entonces, a pesar, repito, de que su expresión sea distinta. Sin embargo, una forma de operacionalizar esas, digamos, competencias que están allí, tiene un trastoque, digamos así, ya cuando se analiza los contenidos, digamos así, que la mayoría todavía no tiene sistemas modulares. Entonces, esto es, de repente, lo más saltante de esos currículos. Y de repente se puede no sé, sería cuestión de investigar si eso mismo se reproduce en las otras especialidades. Así, por ejemplo, en la asignatura de formación general, como eso está establecido por ley y nos dice que debe tener 35 créditos, entonces en todos los currículos se acercan bastante a 35. ¿No? Puede ser 36, 37, 38, pero la diferencia no es significativa. Pero cuando ya vemos a la parte de asignatura de formación profesional general, que tiene que ver con asignatura de pedagogía, de currículo, de psicología educativa, etc. Entonces, allí, sí, fíjense, 35, 63. Entonces, hay currículos que, por decir, durante toda la formación en 10 semestres, llevan 30 horas de psicología educativa, pero en el otro currículo son 60. No puedo decir que es el doble o que uno es la mitad, pero la proporción es esa. Y ya se nota la diferencia en las asignaturas de formación profesional, en las asignaturas de didáctica de la matemática, en la asignatura de la disciplina o asignaturas de la disciplina matemática, 39, 61, 6, 11. Entonces, aquí, en cuanto a lo disciplinar, pero cuando vamos a la práctica preprofesional, también la proporción es la misma. En uno de los currículos 14, en el otro 25, y en investigación 12 y 22. La proporción es casi el doble en todas estas áreas. ¿Qué significa esto? O sea, ya interpretando, viendo, de repente un poco detrás de la línea, ¿no? Significa que, por ejemplo, en un contexto determinado, los profesores que van a hacer de matemática necesitan investigar poco, y los otros sí necesitan, de otro contexto, necesitan investigar más. ¿Por qué? Porque si hay pertinencia del currículo con la demanda, entonces, de acuerdo a eso, yo, digamos, dosifico, planifico cómo deben desarrollarse esas capacidades investigativas en los estudiantes. Y lo mismo, ¿no? La práctica preprofesional, que se supone es donde se evidencia ya bastante de la formación profesional que ha tenido el estudiante durante su formación. Entonces también algunos necesitan tener más práctica y otros menos. Entonces, esto, al margen de la crítica, al margen que sea un problema, muestra énfasis distinto. Y los contextos me dirán si son pertinentes o no. Entonces, seguramente que ahí queda como perspectiva ya de seguir investigando si de verdad están siendo pertinentes nuestros currículos, o más bien lo que estamos proponiendo en esa formación docente son arreglos académicos, ¿no? De lo que creemos nosotros
de repente a los docentes de cada carrera, ¿no? Para poder establecerlos como parte de la formación. Entonces, eso es lo que se ha visto. Y en cuanto a la evaluación, dos criterios. Uno, evaluar las competencias a través de las asignaturas que ya están establecidas en los sílabos. Y la otra tendencia, al menos en dos de los currículos se plantea, de que ya tiene que tener un momento especial, un escenario especial para evaluar las competencias digamos, de que están en el perfil de egreso y que no son calificables para su performance académica del estudiante. Es algo independiente que lo único que tienen que, digamos, como propósito es ver qué nivel de logro se tiene, cuáles son las dificultades, con la finalidad de mejorar el proceso de formación. Entonces, eso es lo que hay con respecto a la evaluación. A manera de perspectiva, me parece importante que a nivel del Ministerio de Educación y de la Facultad de Educación, algo que en estos momentos sonará inviable, a las finales tenga que darse. ¿Por qué? Porque tanto la universidad tiene sus necesidades, características de los estudiantes, y yo creo que el Ministerio de Educación tiene que atender en forma general también esas necesidades que tienen a nivel universitario muchos de nuestros estudiantes. Tiene que haber un punto común, y yo creo que la Facultad de Educación, más que otras carreras profesionales, tiene no solamente, digamos, el deber, sino la obligación de inmiscuirse en eso. Con respecto a cambios en las pruebas de admisión, si vamos a hacer algo, hagámoslo bien. Entonces eso va a romper un poco paradigmas, esquemas, y pues de repente podemos hacer, en términos prácticos, como Facultad de Educación, bueno, pues unas evaluaciones que de verdad algo se asemejen a lo que nosotros necesitamos para evaluar el perfil del ingreso. Y con respecto al perfil de egreso, sí me parece importante que una perspectiva sea la de hacer que sea aún más compatible. Un estudiante de segundo de secundaria termina en Piura y lleva el tercero de secundaria en Tacna sin ningún problema, salvo problemas mínimos y menores. No sucede eso en las carreras universitarias, a pesar de que puedan tener la misma denominación. Entonces yo creo que no solamente con el propósito de tener currículos homogéneos, sino con el propósito de viabilizar espacios de interculturalidad, de una movilidad académica que tenga muchos propósitos, bueno, pues hacer de repente una mayor cantidad de asignaturas selectivas, digamos así, para que los estudiantes no tengan ningún problema de poder convalidar, compatibilizar currículos, aparte de lo que se ha mencionado anteriormente. Lo otro, la organización de los contenidos. Sí, la misma perspectiva de educación y el dinero. Las universidades de la Facultad de Educación nos hemos convertido en los que instrumentamos la política del Ministerio de Educación. Y en el Ministerio de Educación casi todas las veces los que llegan a tomar decisiones no son los que emergen de las aulas, etcétera. Ellos son los especialistas, pero son los consultores, etcétera, los que al final determinan las políticas. ¿Quién hace el manual del buen desempeño? ¿Quién hace el manual del buen desempeño directivo, del docente? ¿Quién hace los currículos nacionales, etcétera? Las facultades de educación no participan mucho. Yo creo que la perspectiva está por ahí si queremos de verdad tener un sistema educativo nacional del Perú. No hay articulación entre la Facultad de Educación y el Ministerio de Educación, siempre va a haber esas brechas. Esas brechas ya no son del estudiante que termina quinto de secundaria y que le falta un abismo para ingresar a la universidad, sino la brecha a nivel académico por encima, entre el Ministerio de Educación, Facultad de Educación, entre la academia y el Ministerio de Educación. Entonces, esas son, de repente, algunas de las perspectivas que, bueno, a manera de reflexión, porque este es un estudio de análisis de los documentos bajo la concepción de los currículos como documento orientador,
porque hay diferentes concepciones. Para esta investigación, como el documento prescriptivo que todos los docentes utilizamos al momento de elaborar nuestros sílabos, al momento de desarrollar nuestra sesión de aprendizaje y de evaluar. Tienen los datos de la red de investigación RIPE y tienen de servidor. Muchas gracias por la atención.